Este es Marco Rubio, actual secretario de Estado y el hombre detrás de la retórica más agresiva contra Cuba. Ese sistema no funciona. Cuba no es una democracia, es una dictadura. Son un fracaso. There's no oil blockade on Cuba. Un oportunista con poder en la política norteamericana, ambicioso, calculador, con una clara aspiración de alcanzar el podio de la política estadounidense, visto además por la contrarrevolución mayamense como canal para sus aspiraciones políticas en Cuba. This is with him, I think, practically a lifelong dream. Actualmente es el diplomático latino con más poder en la Casa Blanca y, según el presidente Donald Trump, a cargo de las conversaciones con Cuba. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. En público, actúa como el paladín de la política exterior de la administración Trump. Pero el verdadero Marco Rubio es más oscuro e intrigante que la imagen de luchador por la libertad que pintan sus defensores, particularmente desde Miami. ¿Quién es realmente el actual secretario de Estado? ¿Por qué su agresividad hacia Cuba? Para entender la intrigante personalidad de Marco Rubio y sus lazos con Cuba, debemos remontarnos a sus orígenes. Rubio nació en Miami en 1971, hijo de una familia cubana emigrada que huyó de la dictadura de Fulgencio Batista en 1956. Su padre, Mario Rubio, se vinculó a acciones clandestinas del Partido Socialista Popular en contra de Batista previo a su ida a Estados Unidos, lo cual confirmó el propio Marco Rubio en su libro del año 2012. Su familia intentó regresar a Cuba luego del triunfo de la Revolución Cubana, elemento trascendental para comprender el oportunismo político de Marco Rubio, puesto que durante gran parte de su carrera política expresó que su familia huyó del comunismo cubano y que la revolución le había confiscado todos sus bienes familiares. Wish I would have known the date. I would have gotten it right. I would have said they came before Castro. That my parents found when they came here from Cuba in 1959. De hecho, se sabe que Fidel Castro ni siquiera estaba en Cuba cuando la familia del senador dejó el país. Lo anterior lo utilizó para consolidar su posición anticomunista y reafirmar la tesis del sueño americano. El joven Marco Rubio convivió con su cuñado Orlando Sicilia, esposo de su hermana Bárbara. Sicilia contribuyó con financiamiento a la familia de Rubio. En la época, varios medios publicaron que su cuñado estuvo inmerso en un esquema de narcotráfico por el cual se importaron toneladas de cocaína a Estados Unidos, recibiendo millones de dólares por ello. Rubio contaba con mayoría de edad en 1987, cuando Sicilia fue capturado por las fuerzas de la ley. En el juicio, alegó que no conocía el movimiento de drogas en casa de su cuñado, pese a que compartió residencia con él en la época en la que traficó. Los policías que investigaban esto creen que es casi imposible que uno que vivía en esa misma casa y que estaba muchas veces en esa casa como miembro de la familia, sería casi imposible que no sabían algo. No obstante, más adelante afirmó en su libro que su cuñado le pagaba por limpiar su auto y bañar a sus perros. Bueno, era mi cuñado, yo tenía 16 años, obviamente, como yo hablo en el libro, yo le lavaba a los perros en su Dinero casa. que indudablemente provenía de sus actividades en el narcotráfico. 2 años después, en 1989, Orlando Sicilia fue condenado a 35 años de prisión, pero solo permaneció hasta el año 2000. En esa época, Rubio fungía como el jefe de la mayoría republicana en Florida y utilizó su posición oficial con la intención de obtener una licencia inmobiliaria para su cuñado. En la carta de recomendación, Rubio omitió que se trataba de este. Esto refleja su falta de ética como político al emplear su posición para favorecer a su cuñado. Anteponer su ambición personal ante la ética será algo que perseguirá la carrera política de Rubio en el futuro. Uno de sus turbios vínculos es su amigo el senador por Florida, Rick Scott. Hi, Rick Scott here. This is an exciting day. I have to vote for my friend, Marco Rubio, as the new Secretary of State. He's going to do a fabulous job. Brevemente lo que quiero decir es que a Rick Scott hay que reelegirlo. Nadie en el Senado trabaja más horas o da más energía
que es lo que ha hecho él. Él tiene una perspectiva muy única. By the way, I think Rick Scott has some history with Medicaid fraud in the state of Florida, so he's no expert on health care. We ain't going to be lectured by Rick Scott about anything, but certainly not affordable health care, given his track record. El fraude al que se hace referencia ocurrió en la década de los 90. Rick Scott, abogado de profesión, participó en un escándalo por estafa de millones de dólares al programa Medicare y Medicaid. Su empresa sobregiró los gastos médicos en sus hospitales para recibir mayor compensación de parte del gobierno estadounidense. Scott, durante el juicio, negó su responsabilidad en este hecho 75 veces, similar a como Marco Rubio declaró su desconocimiento en el caso de narcotráfico de su cuñado. I don't recall. I wouldn't know. Well, what do you mean by occupancy? I'm not sure what the definition is. Say the question again. Su vínculo con figuras del narcotráfico se expande a los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Ecuador, Daniel Noboa. Rubio celebró en 2018 las medidas contra el narcotráfico de Juan Orlando Hernández, quien fue encontrado culpable también por fraude y narcotráfico en 2024 y condenado a 45 años de prisión. Hernández fue indultado en 2025 por el presidente Trump. Pardon of Hernandez is so bizarre to the president's stated priorities that it's difficult for me to fathom any reason why this would happen other than that someone in the administration was benefiting from it. Por si esto fuera poco, medios internacionales reportaron que el expresidente canalizó fondos a través de una empresa de cabildeo a Marco y a 3 exmiembros del staff de Rubio en su etapa de senador por Florida. El objetivo fue mejorar la imagen pública del expresidente hondureño en Estados Unidos. De manera similar, elogió al presidente ecuatoriano Daniel Noboa como un socio dispuesto a enfrentar el narcotráfico. So this is an important relationship, an incredibly willing partner. And I want to just say that President Noboa and his administration has done more just in the last couple of years to take the fight to these narco-terrorists and these threats to the security and stability of Ecuador than any previous administration. Cuando meses antes se había demostrado contundentemente que Noboa había traficado 700 kilos de cocaína a Europa en cajas de plátano de su empresa familiar. Como se observa, la posición del secretario de Estado es un tanto incongruente con la política antinarcóticos que promueve la administración Trump, la cual fabricó una acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, que culminó con su secuestro el 3 de enero y la muerte de 32 cubanos. La relación de Marco Rubio con Venezuela no es reciente. Apoyó la agresión militar contra Caracas en 2026 y la estafa presidencial de Juan Guaidó en 2019. Ayer, en los últimos días, he tenido oportunidad de hablar con el presidente Trump sobre la situación en Venezuela, lo que está ocurriendo, y me alegro mucho que después del pronunciamiento hoy de Juan Guaidó como presidente interino provisional bajo la Constitución venezolana, que el presidente inmediatamente se ha pronunciado reconociendo su presidencia. Quien lucró con los activos venezolanos en el exterior, entre ellos con Citgo Petroleum, filial de PDVSA. El caso Citgo ha salpicado indirectamente a Marco Rubio debido a su cercanía con el excongresista David Rivera, quien fue declarado culpable en un tribunal de Miami. El gobierno llama a Marco Rubio después que fue juramentado. El fiscal le preguntó, como se suele hacer, si está actualmente empleado. Él dijo que tiene 2 trabajos, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Luego las primeras preguntas se enfocaron en su educación, su carrera política y su amistad muy cercana con David Rivera, que comenzó en 1995. Entre octubre de 2020 y abril de 2021, un denunciante acogido al Programa Federal de Protección a Testigos entregó información a agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y del Departamento del Tesoro sobre presuntas transacciones irregulares y lavado de dinero vinculados a Citgo. Según esa información, los fondos habrían salido a través de Luisa Palacios hacia bancos en Suiza, Austria, Hong Kong y México, así como hacia cuentas en Miami pertenecientes a David Rivera, su hermana Diana Rivera Mackenzie y Esther Neffer, asociada políticamente a Rubio. Parte de esas transferencias habrían llegado a Interamerican Consulting, la firma de consultoría estratégica vinculada a Rivera. Entre 2017 y 2020,
la mayor parte de los movimientos financieros se habrían realizado a cuentas de Viviana Bobo, quien, según el denunciante, actuaba como prestanombre para encubrir a Rubio. De acuerdo con fuentes citadas por el informante, Rubio y Rivera habrían coordinado esfuerzos de lobby para frenar una investigación del Departamento de Justicia por posibles delitos como lavado de dinero, fraude postal y fraude electrónico. Aunque Rivera fue finalmente declarado culpable, Rubio declaró durante el juicio que desconocía las actividades de su socio y negó cualquier participación en los hechos investigados. La confabulación con Rivera tampoco sería la única intriga de Marco Rubio. Similar a como empleó su posición como político para favorecer a su cuñado Orlando Sicilia, Rubio recibió un préstamo de $850,000 en 2021 de Vanguard Capital, una empresa prestamista de riesgo. Su dueño y amigo íntimo, Bernardo Navarro, recibió a cambio una posición en la Comisión Asesora Judicial del Distrito Sur en Florida. Rubio utilizó el préstamo para comprarse una vivienda valorada en $2.5 millones. También estuvo inmerso en un escándalo de préstamos durante la pandemia de COVID-19. Su empresa Vanguard Capital concedió préstamos valorados en $4,000 millones a pequeñas empresas de 2020 a 2024. Al mismo tiempo, Vanguard Capital pagó más de $49 millones a Navarro. A pesar de estos señalamientos, Navarro terminó siendo nominado y posteriormente confirmado como embajador de Estados Unidos en Perú, un proceso que se retrasó debido a las demandas en su contra. Rubio habría respaldado activamente su nominación. Este episodio se suma a otros casos mencionados en los que Rubio habría ejercido su influencia política en nombramientos diplomáticos, incluidos los de embajadores cubanoamericanos en España, Panamá y Argentina. El cálculo y oportunismo de Marco Rubio se dirige a vincularse con elementos que le sean instrumentales en su carrera política en ascenso rápido y sostenido. Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA? You have every right to ask that question of me, and I'm here to tell you that I will stand for the things. Accepting money from the NRA in the future? I've always supported, I will always accept the help of anyone who agrees with my agenda. Como por ejemplo, el lobby pro armas y el lobby pro israelí, responsables de una influencia negativa en la política estadounidense con una consecuencia palpable y genocida en Palestina. Ambos grupos han donado cuantiosas sumas de dinero a Rubio, quien ha defendido sus políticas. Estos ejemplos muestran una figura oportunista decidida a crecer en su carrera política. I will never stop until we keep a con man from taking over the party of Reagan and the conservative movement. There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement, and Donald Trump is a con artist. Vote as soon as you can so that you can spend the rest of your time getting people out to vote, so we will wake up that Wednesday morning and we will be able to say, thank God, our president is once again Donald J. Trump. También muestra una persona controversial, más allá de la propaganda a su favor. Es innegable su influencia en la configuración de la actual política exterior estadounidense, específicamente con Cuba. Como mencionamos al inicio, Rubio es el candidato favorito de Miami para el cambio de gobierno en Cuba. Y esto es algo que el propio Rubio ha dejado claro en sus agresivas intervenciones. Ahora, ¿coincidirá esta aspiración con la opinión que tienen los cubanos que residen en Cuba? Rubio es hijo de sistema político de cuando antes de la revolución, ¿no? Sí. Y nada, ese hombre igual, oro loco, se puede decir, loco también. Y que ha hablado mal aquí de nosotros, Pula, y que estaba apoyando a Trump para lo que quiere hacer aquí. No, tampoco lo veo bien. Parece que se olvidó de dónde vino él, de aquí de Cuba. No es cubano, no tiene derecho a Cuba. No a Cuba, al mundo entero le tiene la vida de gracia. Está haciendo como decirse a los cubanos lo que le da la gana. Lo que quiere es el poder y el dinero. Un poco antipatriótico. Yo pienso que su actitud es un poco arrogante e incluso diría que se está tomando atribuciones que no debería tomarse y que está agrediendo de forma psicológica a la isla también. Y ha hecho bastantes cosas por aislarlo de la familia de este país. Y Marco Rubio dice que quiere ser presidente de Cuba. Está trastornado, se tiene problemas. Ya para psiquiátrico. Me parece que eso es humor, burla, meme. Que recuerde que su familia era de aquí de Marianao, él no. Éramos vecinos. Que se esté tranquilito, que nunca antes de la revolución fueron personas. Y que se mantenga ya en Estados Unidos, que es allí donde lo quieran, donde quiere, pero no tiene derecho a poner ni siquiera una uña aquí en nuestro país, para nada.
En esencia, el actual secretario de Estado es rechazado por los cubanos de la isla, no solo por su actitud beligerante, sus constantes amenazas y ser el creador de las políticas de asfixia contra el pueblo cubano, sino también por su pasado inmoral, corrupto e infame.